Bueno, y ya estamos en esta sección Expediente AC. Y nada más y nada menos que con los socios de ADIL. Y ellos son Francisco Robledo, para el cual pido un aplauso aquí desde ya, por favor. Y para uno de los socios de ADIL, él es Fernando Velázquez. Un aplauso también. Muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas de ADIL, que para mí es algo muy interesante, es muy importante. ¿Qué significa ADIL? Vámonos desde el principio. Las siglas son... Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral. Esto me suena como a que ustedes van a las empresas a hacer un scouting y a acomodar las cosas de manera sexual. Dicho más o menos, es para romper el hielo. El acomodamiento sexual mental entre los colaboradores y las colaboradoras que forman parte de una empresa, para que esas ideas se acomoden y sean constructivas y aporten al retorno de la inversión de las empresas. Digamos que esto es pues una cosa muy idealista y está sucediendo. ¿Cuánto tiempo tiene ADIL de creada? ADIL lo creamos hace 3 años, surgió en el 2014 como una manera de responder de manera positiva a lo que habíamos observado a través de otras encuestas sobre la situación de la homofobia laboral en el país. Entonces lo decidimos hacer algo positivo al respecto. Tocaste la tecla negra, la homofobia en este país. Digamos que ADIL regula esta situación en empresas, ¿estoy cierto? Lo que ADIL busca que ayudar a las empresas que implementen los mecanismos para que la homofobia no exista. Dentro de las empresas. Dentro de las empresas. Ahora me surge aquí una pregunta. Ustedes van y preguntan a la gente que trabaja en las empresas. Es muy delicado porque trabajan con su preferencia sexual, ¿no? ¿Y cómo funciona la gente? ¿Cómo se adecua a estas preguntas? Ustedes hacen, lo digo con total ignorancia del tema. Un par de pasos más atrás es primero que la empresa tenga la buena intención de tener prácticas incluyentes. Eso es muy interesante, me lo salté yo. Entonces, claro, ¿cómo llegan a una empresa? Porque aquí somos machos mexicanos. Y entonces, ¿cómo es? ¿Las empresas los llaman? ¿Ustedes llegan? ¿Cómo es este rollo? Hay los dos caminos, ¿no? Tenemos afortunadamente empresas que nos han buscado. Tenemos empresas que han tenido su iniciativa, que han adoptado la iniciativa de a lo mejor empresas multinacionales con operación en México. Empresas mexicanas que han buscado seguir a las empresas multinacionales. O también nosotros nos acercamos con empresas para incentivarlos a que es el momento de que ellos busquen estos mecanismos, implementen estos cambios dentro. Sí. ¿A qué se enfrenta la comunidad LGBTTIQ pues, con estas nuevas oportunidades, espacios? ¿Cómo son los espacios laborales antes de y después de ADIL? Porque también hay un cambio. Desde que se den cuenta las personas que la expresión de género va relacionado con, pues a veces con la temporada, con la moda, y no precisamente con la orientación o preferencia sexual de la persona. O sea que si un hombre puede ir de cabello largo, de arete, con maquillaje, una mujer puede ir de pantalones. O sea, la expresión de género cómo ha cambiado en las oficinas. Y de ahí vamos entrando más profundamente a través de, pues en base a este diagnóstico entenderíamos cuáles son los prejuicios, cuáles son los retos para diseñar talleres, pláticas, y desde el ABC, en que entiendan lo que es la L, la G, la B, la T, y la Q, y entonces podemos manejar un lenguaje incluyente. Ustedes entonces también para llegar hasta este punto de suceder en grandes empresas han tenido aliados. Muchísimos, sí. Pues ¿no? Entre ellos hemos trabajado con COPRED, con embajadas. Con COPRED, con embajadas, con algunos otros organismos gubernamentales, secretarías tanto del área de la Ciudad de México como federales. Que eso es muy importante porque no es que ustedes hayan llegado con su canasta de frutas y ya suceden ahí, ¿verdad? O sea, que tienen toda una infraestructura, quiero pensarlo. Así es. No queremos pensar que venimos a inventar el agua tibia, pero sí empezar a tener la iniciativa de trabajar el tema de diversidad sexual en los espacios laborales. Era un área que estaba desatendida hace unos años y hemos podido entonces conjuntar los buenos esfuerzos de áreas de derechos humanos, de CONAPRED, de COPRED, y conjuntarlos y decir, estamos haciendo esto de manera positiva y no solamente es visibilizar lo negativo. Bueno, niños, y entonces... seguramente muchas empresas nos están viendo en este momento. ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Sus redes sociales? Gracias. @ADIL Diversidad es el Twitter para la información pública. En adilmexico.com pueden encontrar los estudios que hemos publicado, nuestros eventos, videos. Publicaremos esta entrevista, por supuesto. Ahí Fernando y yo siempre estamos al pendiente de sus preguntas, de sus invitaciones para poder acercarnos con todos y todas ustedes. ¿Se dan cuenta que ustedes de alguna manera están cambiando
sino el mundo, sí el mundo para muchas personas. Esto es clave. En mi cabeza era utopía, el día de hoy es fantástico. La gente diferente como yo somos altamente competitivos y podemos hacer que una empresa crezca muchísimo. Este expediente AC ha quedado maravilloso, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Y qué les parece si volvemos a Diversidad CDMX? Gracias. Bravo, 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 bravo. Y ya estamos en esta sección que a todos nos comunica y nos informa. Hashtag, ¿qué te traes? Para que ustedes también participen. Nosotros tenemos 30 segundos, pero ustedes tienen toda la vida. Vamos a empezar con Sheila. Di que sí es una serie web dirigida y escrita por Suri Dorantes, mejor conocida como la youtuber Catfish TV. En esta serie actúan no solamente youtubers LGBT, sino también aliados. Y esta es una comedia romántica que habla acerca de la historia de una chica que está buscando el amor a consecuencia de la presión de unos amigos que empezaron a comprometerse. Véanla, recuérdenlo, Di que sí, serie web, la pueden encontrar en YouTube de Suri Dorantes. Yo ando muy nostálgico y quiero recomendarles una serie que tuvo mucho éxito hace un tiempo y que la pueden encontrar en YouTube. Es una serie española de misterio, de intriga, de asesinatos, de muchas cosas inspiradas en los años 50 y 60. Chequen Mrs. Carrington. Y yo quiero recomendarles 2 gimnasios actorales, microteatro y teatro en corto, que es donde yo en lo particular voy a ejercitarme y me gustaría que tú fueras a ver todo lo que ahí se presenta. Microteatro, teatros pequeños con enormes actores. Oye, como lo dices, llenos de diversidad, porque son muchas obras en el mismo lugar, como la diversidad que vimos hoy entre tantas empresas. Y creo que lo que tenemos que recordar es que la diversidad y la inclusión en las empresas no solamente es algo políticamente correcto, sino también algo que incrementa la productividad y las utilidades de una empresa. Como lo decíamos, gana, ganan las familias de los que están empleados ahí, ganan los empleados y gana también la productividad de la empresa. Empecemos por incluir nosotros, LGBTTIQ. HM. Oye, muy bien. ¡Qué bárbaros! Recuerden comentarnos en hashtag Diversidad CDMX, seguir a nuestro canal en @capital_21 Y a también nosotros incluyéndonos en ese mismo Exacto. tweet en @Sheila Ferrera. @la_supermana. y @Johnny Carmona. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.